Vamos a entrevista en estudios, en el estudio de Next Noticias, Eladio Ostia Pravia. Eladio es abogado, pero también fue viceministro de Vivienda y administrador también de la ANATI. Buenos días, Eladio, bienvenido a Next. Un placer saludarte. Buenos días, Dustin. Muchas gracias por la invitación y aquí siempre a tu disposición y buenos días a todos los televidentes. Yo invito a Eladio. Eladio es amigo, pero es un conocedor de la materia de vivienda y conoce mucho cómo se mueve el tema de los números de vivienda y la situación real que vive el país en esta materia, porque fue viceministro de esa cartera. ¿Cuál es tu análisis, Eladio, hasta ahora de la situación y lo que va a recibir el nuevo gobierno? Bueno, mira, si soy muy honesto, aquí hay una tarea que adelantar. Creo que el Ministerio de Vivienda cuenta con personal institucional que tiene cierta vocación, pero creo que el tema de la pandemia y todo el atraso económico que ha habido en el país está teniendo una incidencia muy negativa en la posibilidad que tienen todos los panameños de acceder a la vivienda. Aquí hay un programa muy interesante que inició con el bono de los 5.000, que luego subió a 10.000. Ese programa está teniendo un atraso que está impidiendo que sea exitoso. Se adeuda más de 160 millones de dólares a los promotores que confiaron en el programa, que se inscribieron, cumplieron con todos los requisitos, contrataron préstamos y ahora pues el atraso en el pago de este apoyo para las que las personas aplicaron y calificaron va a hacer que el día que llegue el pago, que esperemos sea pronto, pues toda la ganancia se vaya en los financiamientos bancarios. Sí, hay un problema, Eladio, aquí, que para que la gente tenga una idea de lo que está hablando. O sea, el gobierno creó un programa donde le pone un abono a las empresas promotoras si usted desea construir o desea comprar una vivienda usted como cliente. Sí, siendo ¿sí? primera vivienda. Personas que cumplan con ciertos requisitos económicos, cumplen esos requisitos, califican y se les entrega pues, un documento donde acredita que el Estado se compromete, el Ministerio se compromete a darle ese apoyo, porque son personas que tienen dificultad para conseguir normalmente el abono inicial. Pueden pagar la letra, sí, pero tienen dificultad de ahorro para conseguir el abono inicial. Ese fue el propósito del programa y fue exitoso en el combate al déficit habitacional. Entonces no se trataban de soluciones que el Estado se las daba directamente. Se trabajaba con la empresa privada desarrollaba la vivienda, el programa ayudaba a la persona a generar ese pequeño ahorro que le permitía calificar al sistema bancario y los bancos financiaban el resto del pago. Y las empresas constructoras desarrollaban. Y las empresas constructoras desarrollaban y como es lógico y natural, pues tenían su ganancia. La falta de pago puntual en este compromiso está generando que toda esta ecuación colapse. Las personas no están recibiendo sus casas. Los bancos que han financiado estas empresas promotoras no están recibiendo los pagos como deberían. Y las empresas promotoras se les está acumulando una deuda con esos bancos que al momento en el que ellos reciban el pago del bono, pues todo esto se va a ir pues, en intereses y la utilidad va a haber sido tan solo una ilusión. Y eso también, si usted comienza a sumar las deudas, las cuentas por pagar del gobierno son altísimas. Sí, es astronómico. Sí, es astronómico. Pero en este sentido, yo escuché a los promotores de vivienda reclamándole al gobierno que le pagara porque si no, no podía continuar con sus proyectos, claro, y tienen un compromiso bancario. Claro, es que esto hace que la operación empiece a ser insostenible. Nadie invierte para perder dinero. Entonces, estas personas han invertido confiando en el programa que inicialmente fue muy exitoso. De hecho, pasó de 5.000 a 10.000. Y ahora se han encontrado con esta situación que nadie contempló. El programa había funcionado bien. Ahora las personas, como te digo, que tenían la ilusión de su primera vivienda, que habían optado por el programa, habían logrado calificar, ahora pues están quedando en el aire. Eso incide muy negativamente en que este programa a futuro sea sostenible. Es necesario dar un golpe de timón fuerte para que las empresas promotoras puedan atender sus compromisos económicos y el programa muestre sostenibilidad en el tiempo. Bien, en este sentido también, en el tema de vivienda, esto es una cadena en la parte económica.
si hay un alto costo de vida, si hay desempleo, las personas tienen menos oportunidades de acceder formalmente a una vivienda. Por eso es que el tema económico que golpea el bolsillo del panameño también golpea su posibilidad de tener una vivienda formal. Y crece, por un lado, de forma paralela, estos asentamientos irregulares o las llamadas viviendas precaristas, las barriadas precaristas. Todo eso va relacionado, Eladio. Es correcto y es lo que se quiere evitar. Todas estas barriadas que surgen de forma espontánea, como has dicho, los precaristas o técnicamente le llaman los asentamientos informales, responden a una necesidad innegable de la población de tener vivienda. Todo el mundo necesita un lugar donde estar, pero si no logran encontrar un espacio en medio de la formalidad, la gente va a buscar dónde meterse. Es lo que históricamente han hecho. Se forman luego en los alrededores de la ciudad estos asentamientos que posteriormente vemos que no tienen infraestructura de agua, no vemos que tienen infraestructura eléctrica, vemos que no tienen infraestructura vial, precisamente porque surgieron fuera de cualquier forma de planificación, sencillamente aparecieron. Entonces, estas herramientas que ha tenido el ministerio son muy valiosas para evitar la aparición o rápido crecimiento de estos asentamientos. En algunos ya están, son realidades y el ministerio también debe atenderlas. En este sentido, había un programa, una idea muy buena, que inició como piso y techo. Era para las personas que no tenían capacidad económica, pero tenían tenencia o propiedad de la tierra. Entonces, se les daban los materiales para que pudieran mejorar estas condiciones. Un aspecto muy importante era el tema de combatir la desnutrición infantil, los parásitos en los niños, y por eso era el enfoque de facilitarles el cemento para que ellos no estuviesen en pisos de tierra. Había un estudio que hizo Cemex en México, donde acreditaba la diferencia en el desarrollo de la infancia en cuanto a enfermedades a esas pequeñas edades, cuando los niños crecían en entornos con cemento, con piso de cemento, o crecían en entornos de tierra. Entonces, es la realidad. Y el nuevo gobierno va a tener que, porque se escucha muy poco de materia de vivienda en estos últimos 5 años. Han estado más enfocados en el tema en su momento de la pandemia. Ahora están tratando de desarrollar las mega obras que nunca se construyeron. Están tratando de desarrollar los proyectos que quedaron paralizados. Pero se habla poco del déficit habitacional que existe en Panamá y la falta de oportunidades, sobre todo de parejas jóvenes, por ejemplo, de comprar su vivienda. Y eso es un punto que va a tener que tener allí en agenda, escrito el nuevo presidente. Es correcto. Y cuando mencionas el déficit habitacional, yo creo que el mejor signo es cuando ves que la gente no se compromete, la gente no se casa, la gente se queda con los padres, donde un tío, donde un abuelo, y encuentra estas casas donde viven varias parejas porque no tienen cómo formalizarse. No tienen como ir. Y no es que la gente no desea hacerlo, la gente desea, quieren dar el paso. Sin embargo, no existen las condiciones para que los dé. Y lo que mencionaba de que todo esto es una cadena. En este caso hablábamos, pues, de vivienda de interés social. Pero en la medida en la que el gobierno no atienda el pago a todos sus proveedores, no solo de este programa, sino de otros, eso va a generar una ausencia de pagos en toda la cadena de la economía nacional y va a generar la sensación que uno escucha muchas veces en la calle: oye, no hay nada, todo está parado, nada se mueve. Quien tenga incertidumbre en el recobro de estas inversiones no va a hacer nuevas inversiones y eso va a incidir negativamente en la circulación del dinero en el país. Lo que necesitamos es, en este y en todos los sectores, confianza. Que el Estado dé señales y mensajes claras de que estamos ante una gestión confiable y es lo que aspiramos ocurra después del 1 de julio. La aspiración de todos los panameños. Eso en materia de vivienda. Pero Eladio también es conocedor del tema marítimo. ¿Cuál es la realidad también que recibe el nuevo gobierno en temas marítimos? Porque estábamos revisando y uno de los pocos sectores que generó y movió economía durante estos últimos 4 años fue el sector marítimo. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido?
Claro, mira, Dostin, el sector marítimo, como ha sido enfocado históricamente, siempre ha mirado hacia el exterior. Y es en el exterior donde están los grandes ingresos. Panamá tiene, como lo podría decir, ha tenido un don, y su mayor don es su ubicación geográfica. Si ves otros países con estas características, te encuentras Turquía, ha podido tener un gran desarrollo precisamente por su ubicación. Y Panamá también lo ha tenido, pero yo creo, y es lo que muchas veces ha conversado con otras personas, que el sector marítimo se desarrolla hacia afuera y necesitamos que empiece a tener un desarrollo también hacia adentro. Que el panameño empiece a ser un hombre y una mujer de mar. Hay muchas cadetes femeninas, las vemos, y esa es una necesidad. Nosotros vemos los grandes puertos, que son muy buenos, generan grandes ingresos al Estado, pero no son las únicas instalaciones portuarias que necesita el país. Mucho se ha hablado en materia de turismo ahora con la inauguración de la terminal de cruceros, que demoró un montón, quedó muy bonita, pero demoró mucho más allá de lo razonable y de lo que estaba previsto. Otro lugar en materia de turismo es Cunayala, el archipiélago de las Perlas. Y estas islas en el archipiélago de las Perlas uno tiene que llegar en avión, en helicóptero o llegar en catamaranes, en barcazas, que uno desembarque en la playa. Ahí no hay atracaderos. ¿Cómo es posible que en un país que busca desarrollar el sector marítimo no existan atracaderos? No hablo de grandes instalaciones portuarias en lugares donde no hay mucha gente, pero tienen que haber atracaderos. En Cunayala, que es uno de los destinos dentro de Panamá que más se promociona en materia turística, no sé si hayas ido recientemente, bueno, la carretera le hicieron algo ahí de asfalto que mejoró un poco, pero cuando tú llegas al puerto Nele Cantule, las condiciones de ese puerto son muy precarias, muy precarias, y creo que ese tipo de detalles hay que cuidarlos. Las personas que vienen ahí vienen de todos lados del mundo y se asombran. Yo particularmente, la primera vez que fui, me asombró, y no para bien, me asombró las condiciones de ese puerto. Ya luego, bueno, uno toma su barcaza y uno sigue, y ya pues el paraíso que encuentras ahí te hace olvidar un poco eso, pero son realidades que tenemos que atender. Igual la situación en Puerto Mutis, en Chepo, que había un problema pues con la madera. Tienes un puerto allí, que es el puerto de Coquira, que no está recibiendo el cuidado y las atenciones que merece. Tenemos que crecer hacia adentro también para poder proyectarnos al exterior de manera exitosa. El sector marítimo es mucho más, es muy importante, pero es mucho más que el solo abanderamiento de naves. Sí, a veces solo nos concentramos en ver el abanderamiento, pero es toda una industria que mueve el país. Así es, con el potencial de generar trabajo, no solo fuera, sino dentro del país. Imagínate las personas que podrían estar trabajando en la construcción de los puertos, en el mejoramiento, en el mantenimiento, el mismo personal que debería estar ahí permanentemente. Este tipo de cosas creo que siempre han sido dejadas de lado por una tendencia o una visión de tratar de cumplir con las demandas internacionales, pero olvidando que también existe un potencial interno. No podemos pretender y esperar que vengan de afuera a salvarnos. Tenemos que salvarnos nosotros mismos. Tengo que aprovechar la oportunidad que está Eladio en el estudio para preguntarle sobre la carta de Almagro que le remite a estos ex diplomáticos y juristas de Panamá que le advirtieron sobre lo que ocurre con la demanda de inconstitucionalidad que existe en la Corte para intentar impedir que corra José Raúl Mulino. ¿Qué opinión tienes de esa respuesta donde Almagro pone en conocimiento a la delegación que viene para Panamá en las próximas elecciones de lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que esto es alarmante y es un claro reconocimiento de que la situación es irregular. Ningún personaje de este perfil diplomático va a incurrir en una acción de esas si él no considera que las situaciones que le han sido reportadas tienen veracidad y merecen profunda atención.
no es casualidad lo que ha venido ocurriendo en el ejercicio electoral anterior, cuando Ricardo Martinelli estaba corriendo para la alcaldía, pues se dio el tema que ya todos conocemos, de su inhabilitación con una justificación que, la verdad, parece tirada de los cabellos. Pero bueno, ellos tenían la impresora, el papel, los sellos y la pluma y firmaron, y esa fue la decisión que tomaron. Se dio también, a finales del año pasado, el tema pues con el asunto de New Business. Ahora, después que el mismo Tribunal Electoral ha reconocido la candidatura de José Raúl Mulino como persona a reemplazar a Ricardo Martinelli en la fórmula presidencial del partido Realizando Metas, ahora pues se han embarcado en un nuevo ejercicio para tratar de acabar con esa aspiración que no es solo de él, es una aspiración respaldada por muchísimos panameños, algunos de manera más activa que otros, pero es indudable que existe una gran cantidad de votantes, de ciudadanos, que respalda esta nominación, y como algunos de ellos mismos han dicho en otros momentos, si la voz del pueblo es la voz de Dios, bueno, dejen que el pueblo hable. Dejen que el pueblo hable. Lo que ocurre es que no pretenden evitar escuchar algo que no quieren. Pero yo creo que el 5 de mayo vamos a escuchar al pueblo hablar en un tono bastante claro y bastante alto. Muchas gracias, Eladio Hostia Pravia, abogado y también ex viceministro de Vivienda y de la ANATI, conocedor de muchos temas en materia legal también. Muchas gracias por estar acá en los estudios. Gracias a ti, Dustin. Bien.